Hermanos, ¿cómo están? Una alegría entonces encontrarnos nuevamente en esta última charla. Ya venimos recorriendo un caminito, pero bueno, antes vamos a empezar como lo hacemos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos bajo la mirada de nuestro amado Dios. Como les decía, veníamos recorriendo un camino ya. Esto iba a ser 4 encuentros, ya estamos en el último. El primero, se acuerdan que era una nueva generación de discípulos a los pies del Maestro. El segundo, una nueva generación de misioneros, de discípulos, de predicadores, ¿sí? Con la misma misión de Jesús, la misma. El misionero era el que iba tras una misión, el misionero, perdón, era el que iba tras una misión, el reinar de Dios en el corazón de los hombres por medio de Jesús. El tercero, una nueva generación de profetas dispuesta a construir el reino de Dios y a derribar todo aquello que no viene de Él. Y hoy una nueva generación de hombres, de mujeres, de discípulos que están dispuestos a dar la vida. Entonces, yo te invito, ¿no?, a que realmente pensemos hasta dónde queremos llegar con este llamado que Dios nos hizo. Y hoy quiero hablar de alguien maravilloso, ¿sí? Que nos enseña muchísimo. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y empezamos en el versículo 5. Una nueva generación de hombres, de mujeres, de jóvenes que estamos dispuestos a dar la vida, y no solamente a que nos maten, sino a dar la vida cada día, en cada momento, en lo cotidiano, en lo que nos toca, ¿sí? Y si nos tienen que matar, bueno, si hay que llegar hasta ahí, que lleguemos, pero seguros y convencidos de dónde están nuestros pies, ¿sí? Dónde tenemos puestos nuestros pies, que es en la roca firme que se llama Jesucristo. Así que yo te invito a que busques ahí en Hechos 6, versículo 5, y dice así: todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, uno de los de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Vamos a hablar de Esteban, ¿no? Un joven que nos sigue enseñando muchísimo a través de los años, y cuánto nos seguirá enseñando a medida que sigamos meditando esta palabra. No sé vos, pero yo en este tiempo me he preguntado mucho y me he interpelado mucho lo que nuestros hermanos están viviendo en Siria, en Kenia, en todas esas zonas donde están siendo perseguidos y masacrados, ¿sí? Y a mí me interpela, ¿no?, cuando leo los testimonios, cuando escucho todas estas cosas, porque me tiene que interpelar diciendo, a ver, ¿dónde estamos parados nosotros, sí? Nosotros hoy, ¿en qué lugar de discípulos? ¿Cómo somos nosotros como discípulos? Llenos de pereza, llenos de qué, a veces de mentiras, ¿de qué? Porque el discípulo del que queremos hablar, de dos clases de discípulos que queremos hablar hoy, ¿sí? Del discípulo ordinario y del discípulo extraordinario. Sin miedo a la palabra ordinario, ¿sí? El discípulo ordinario es el discípulo común, y el extraordinario es el que marca la diferencia, marca una diferencia, ¿sí? Hay algo en él, hay algo que mueve. Entonces, ¿dónde estamos metidos nosotros? ¿En el uno o en el otro? Cuando uno ve lo que nuestros hermanos están viviendo en estos lugares, uno dice, gracias Señor, ¿no? Porque todavía como aquellos, ¿sí? Hoy también hay discípulos extraordinarios que están dispuestos incluso a dar su vida física por amor a vos, a no renunciar a su fe y a ir hasta donde haya que llegar con tal de anunciarte y de proclamarte, ¿sí? Siendo testigos incluso con la propia vida. El que sabe dónde va no tiene miedo de morir, ¿sí? Y de eso también queremos hablar un poquito en el día de hoy. Quiero hablar entonces del discípulo extraordinario, ¿no? Y con 8 puntos, así rapidito, 8 puntos, y después andá meditando estos puntos, ¿no? Y preguntémonos, ¿no? ¿Qué clase de discípulo estoy siendo yo? ¿Sí? Necesitamos hoy una nueva generación, ¿sí?, que esté dispuesta a dar la vida. 1. El discípulo extraordinario es un joven, un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo,
¿sí? Y de fe, perdón. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Acá decíamos, cuando leíamos, que estuvieron todos de acuerdo con Esteban, que fuera electo Esteban porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Necesitamos, ¿sí? Nosotros hemos vivido un nuevo Pentecostés y necesitamos poner la cultura de Pentecostés en este mundo, ¿sí? Una cultura llena de vida, en este mundo que tanto necesita al Señor. Hemos experimentado la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón es que hemos salido, así como los discípulos experimentaron el Pentecostés y después de Pentecostés salieron, ¿verdad?, a dar testimonio. Así nos ha pasado a nosotros y por eso estamos en esta escuela, ¿verdad?, por eso estamos aquí. Hemos experimentado esta fuerza del Espíritu que vivía en nosotros, pero que quizá todavía no lo habíamos conocido bien, todavía no sabíamos que era nuestro amigo, que nos podía guiar, que nos podía llenar de ese poder. Jesús nos dijo: cuando reciban el Espíritu Santo, recibirán poder, ¿no? Poder. Y Esteban, ¿sí?, había recibido el Espíritu Santo y se le notaba. Ojalá vos y a mí también se nos note ese Espíritu en los lugares donde nos movemos. 2. Lo segundo, ¿sí? El discípulo extraordinario está lleno de la gracia y del poder de Dios. De la gracia y del poder de Dios. La gracia y el poder de Dios se derrama en la gente humilde, ¿no? En los corazones humildes. Nosotros necesitamos abajarnos, ser tierra, el Señor arriba, nosotros ahí abajo, pero una tierra que sea fértil, una tierra que esté dispuesta a ser fecundada, una tierra donde caiga la buena semilla, una tierra donde crezca el buen fruto. Entonces, el fruto ese que da la gracia de Dios cuando se derrama y el poder de Dios, Qué bueno entonces, y uno ve a lo largo de los años, la gente que ha sido llena de esa gracia y de ese poder de Dios, gente humilde, a los que eligió el Señor desde los discípulos, ¿sí? Gente sencilla, gente humilde, los santos, ¿no?, como fueron tierra fértil, ahí se derramó en esos corazones y todos se animaron a ser discípulos extraordinarios, ¿sí?, en su tiempo. Hoy en este tiempo también necesitamos, sí, jóvenes, hombres y mujeres que sean tierra y que sean llenos de esa gracia y de ese poder de Dios, ¿sí?, para transmitirlo con poder a nuestro Señor. Un Emiliano Tardif, cuánta enseñanza nos ha dejado a nosotros, ¿sí? Un hombre humilde, un hombre que se hizo tierra y porque se hizo tierra fértil cayó la semilla y cuánto fruto dio y cuánto fruto sigue dando a través de sus libros hoy. Bendito Dios. Entonces, nos dice la palabra que al humilde Dios levantará y al soberbio lo derribará. Así que necesitamos esa humildad para que la gracia y el poder de Dios se derramen en nosotros. En la parábola del publicano y el fariseo, ¿se acuerdan? Ahí en Lucas 18, Jesús alaba en la parábola la actitud del publicano, ¿verdad? Es decir, que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza, sino que pedía compasión porque era un pecador. Y así nos termina diciendo: el que se humilla será enaltecido y el que se engrandece, el que se enaltece, será humillado. Que no seamos nosotros los que estamos montados, subidos, ¿sí?, en nuestro propio orgullo, nuestras propias seguridades, sino que nuestra seguridad sea Jesucristo para ser llenos de la gracia y del poder de Dios como discípulos extraordinarios. Por lo menos animémonos a ser, ¿sí?, o a querer ser discípulos extraordinarios. Lo tercero, el discípulo extraordinario está lleno de sabiduría y de vida en las palabras. Pidamos esa sabiduría que viene de Dios para saber qué hacer, para saber qué decir, para saber dónde ir, cómo hacerlo. Y Dios la dará, claro que sí, Dios la dará, porque cuando pedimos esa sabiduría brotan las palabras de vida para los demás. Palabras de vida para los demás. En un mundo donde la gente, los hermanos, están llenos de tantas palabras que los humillaron, que los maltratan, que los hunden, vos y yo estamos llamados, ¿sí?, a que de nuestra boca broten palabras de bendición para el otro y de vida, y que dé fruto esas palabras en el corazón del otro. Siempre Dios pone, ¿no?, alguien en nuestra vida para llenarnos de vida las palabras. Y bueno, yo como testimonio este hermano que Dios ha puesto para que caminemos juntos, ¿sí?, en esta misión. A Gabriel Rinaudo, ¿no?,
siempre si lo caracteriza algo es que siempre está llenando de vida. Aquí en el pueblo, en mi vida, ¿no? Desde que nos conocemos siempre, a mí me ha costado mucho predicar, me ha costado mucho como largarme, ¿no? En esto que Dios me pedía, y sin embargo ahí siempre, dale, que vos podés, dale, que el Señor te ha dado la gracia, la capacidad, dale. Y qué importante es eso, ¿no? Y uno lo va aprendiendo y luego lo va haciendo también con los demás, así como Gabriel, tantos, ¿no? Antes de venirme para aquí, como también Dios fue poniendo gente que fue como impulsándome a descubrir aquello que Dios había puesto en mi vida. Entonces, nosotros en vez de ser discípulos ordinarios, porque el discípulo ordinario con las palabras hunde al otro, ¿no? Con las palabras como que ata al otro, con las palabras no deja crecer al otro. Qué bueno que nunca seamos así, sino que nos atrevamos, ¿sí?, a que con nuestras palabras el otro pueda crecer. Cuanto más seamos en esto, cuanto más discípulos seamos, más misioneros hayan, cuanto más profetas se animen a vivir como tales, cuanto más predicadores haya, mejor, porque más se va a expandir el reino de Dios en los corazones de los demás. Así que bueno, animémonos a tener vida en las palabras. Lo cuarto, el discípulo extraordinario es transformado por la gloria de Dios. Y ahí en Hechos 6, versículo 15 nos dice: las autoridades y todos los que estaban allí sentados al mirar a Esteban vieron que su cara era como la de un ángel. ¿Sí? Su cara era como la de un ángel. Lo que había vivido lo estaba transmitiendo en su rostro. ¿Sí? Ahí había empezado ya como un momento crítico, habían arrestado a Esteban y sin embargo, a pesar de esto que estaba viviendo, su rostro resplandecía, su rostro transfiguraba a Cristo. Imagínate, nos dice que en su rostro se reflejaba como la gloria de Dios. Qué bueno que en nuestros rostros se refleje, y es bueno preguntarnos qué reflejamos. A veces no necesita la gente nuestras palabras, con la cara decimos absolutamente todo, ¿sí? Muchas veces el discípulo ordinario con la cara lo que hace es burlarse del otro, ¿sí? Con la cara lo que hace es decir no me importa, con la cara vive con la cara enojado, vive con la cara como desafiando. Sin embargo, los que queremos animarnos a ser discípulos extraordinarios, una nueva generación de discípulos extraordinarios, ¿sí?, que está dispuesta a dar la vida, qué bueno pedirle al Señor esta gracia, ¿no?, de vivirlo adentro. Y yo creo que son los procesos, si realmente estamos a sus pies y nos atrevemos a tener su misión, se nos va a notar, ¿no? Como cantamos siempre, si tú tienes el Espíritu de Dios, que se te note. Y Esteban se le notaba, y las autoridades, los que lo habían arrestado, lo miraban como diciendo, ¿qué tiene este otro? ¿Sí? ¿Por qué vive de esa forma? El quinto punto, el discípulo extraordinario conoce las Sagradas Escrituras. Conoce las Sagradas Escrituras. En Hechos 7, del 1 al 50, después léete estos dos capítulos, ¿sí? Léetelos en esta semana, Hechos capítulos 6 y 7, y después 8, el versículo 1, que en eso terminaremos hoy. Conoce las Sagradas Escrituras. Esteban, cuando estaba ahí defendiéndose, no se defendió a los gritos ni nada por el estilo, sino con la palabra de Dios. Hizo todo un recorrido desde el Génesis hasta Jesús, diciéndole que Él era el Mesías, Él era el que Dios había enviado a este mundo, ¿sí? Entonces no se defendió ni insultando, ni enojándose, sino simplemente con la verdad, con la palabra de Dios, ¿sí? Esteban era un conocedor de la palabra de Dios. Entonces no podemos no conocer la Biblia los que queremos ser una nueva generación de discípulos extraordinarios. Tomémonos ese tiempo, tomate ese tiempo de sentarte todos los días un momento con la palabra, de conocer las promesas de Dios, los mandatos de Dios, como decíamos en otra charla, de conocer aquello que Dios nos quiere decir a través de la palabra, no solo la palabra, con el catecismo de la iglesia, con los documentos de la iglesia. La iglesia es riquísima en esto y nos da tantos instrumentos para que nos ayude a contemplar la palabra, nos ayude a entender la palabra, nos ayude, es como que va unido, ¿no? La Biblia, el catecismo y los documentos de la iglesia. Entonces, Esteban siempre respondía con la palabra. Y este mundo necesita conocer la palabra de Dios, ¿sí? Al demonio, si hay algo que le encanta, son los discípulos, ¿sí? Ignorantes.
aquellos que no tienen ni idea de nada de la Biblia, que se quedan simplemente con lo que van escuchando, ¿sí? Pero que no se meten y no se sientan, ¿sí? A conocer la palabra de Dios. El sexto punto, ¿sí? El discípulo extraordinario tiene un mensaje desafiante y confrontador, ¿sí? Lo que iban escuchando las autoridades de parte de Esteban les dolía, si Esteban le están metiendo así el dedo en la llaga, les dolía. Cuando uno dice la verdad, duele, ¿sí? Duele. Y a imitación del maestro, él era la verdad, ¿sí? Vino a comunicar la verdad y lo terminaron matando, ¿sí? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A los discípulos, la mayoría también terminó dando su vida, a los primeros cristianos, por hablar de la verdad, por hablar de la verdad. Entonces, mi hermano, mi hermana, joven que estás ahí, animémonos a ser una nueva generación que tienen un mensaje desafiante, ¿sí? Y confrontador. Que tu vida, que mi vida confronte al otro. Cuando uno está en los encuentros, ¿cuántas veces nos pasa que hay gente que uno está cantando, predicando, ¿verdad? O danzando, o lo que te toque hacer, y hay gente que ves que te quiere como fusilar con la cara, ¿verdad? Como que quiere tirarte una piedra, un tomate, algo, ¿verdad? Porque se están sintiendo confrontados. Y cuando damos testimonio, cuánto más, ¿no? Que el otro vea y se siente como ahí interpelado por lo que vos estás diciendo, confrontado, desafiado con el mensaje. 7. El discípulo extraordinario vive con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Y aquí vamos también otra vez a la palabra de Dios, en el capítulo 7, verso 55, dice: pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. En el momento más crítico de Esteban, él miró al cielo. Los problemas, las dificultades, chicos, todo lo que va apareciendo en el camino como discípulo y como misionero, primero que nada tenemos que tener los pies bien firmes en la tierra, no ser discípulos volados que andan ahí volando y diciendo cualquier disparate. Los pies en la tierra, ¿sí? En este mundo nos duele, este mundo cuesta, en este mundo vivimos situaciones difíciles, pero todo eso se soluciona con los ojos en el cielo. Dice el Salmo 121, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, por eso levanto mis ojos, ¿sí? Porque de ahí viene la ayuda, como vino para Esteban, ¿sí? El Señor vino, cuando uno ora, es confirmado, ¿verdad? Uno levanta los ojos al cielo, es confirmado en aquello que estamos siguiendo. Tranquilo, Esteban, ¿sí? Te está por pasar algo, estás por dar la vida por mí, pero aquí estoy, ¿sí? Mostrándote mi gloria, porque aquí te espero. Nuestra meta es el cielo, así que nada nos asuste, ¿sí? Por más que se presenta un montón de dificultades en nuestra vida. Y el último punto del 8, el discípulo extraordinario, es alguien que perdona. Y dice en el verso 60 del capítulo, en el versículo 60 del capítulo 7, luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Como el maestro Esteban, ejemplo de Jesús, se animó a perdonar, ¿sí? A perdonar a sus verdugos, a aquellos que lo estaban matando. Cuando uno perdona, ¿sí? La salvación llega a mucha gente, incluso a aquellos que nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta. Pablo, que fue después, estaba ahí siendo testigo de esto que estaba haciendo con Esteban, ¿sí? Dice un poquito antes, ¿sí? Le dieron sus ropas a un ciudadano, un joven llamado Saulo. Y luego en el capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Esteban dio la vida, sí, pero en ese gesto, en su testimonio, ahí se empezó a gestar la conversión de Pablo. Miren el fruto que dio la muerte de Esteban. Ustedes saben quién fue Pablo, un discípulo extraordinario. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, ¿sí? 14 hablan directa o indirectamente de Pablo. Tremendo, ¿no? Y sin embargo fue interpelado con ese mensaje, con la vida con el dar la vida de Esteban, fue interpelado: ¿qué tiene esta gente? Y empezó a perseguirlos. En esa persecución perseguía a Jesús y terminó luego, ¿sí? Siendo llamado por Jesús a ser un discípulo extraordinario y a dar la vida por su Señor. Entonces, jóvenes, los animo a esto, a ser discípulos extraordinarios, discípulos llenos de fe y del Espíritu Santo, llenos de la gracia y del poder de Dios, llenos de sabiduría y vida en las palabras,
discípulos que somos transformados por la gloria de Dios, discípulos que conocemos las Sagradas Escrituras, discípulos que tienen un mensaje desafiante y confrontador, discípulos que viven con los ojos en el cielo y los pies en la tierra, y discípulos que se animan a perdonar. Un gusto haber compartido estos 4 encuentros, ¿sí? Que Dios los bendiga en abundancia y animémonos a ser discípulos extraordinarios, ¿sí? Y terminamos entonces estos 4 encuentros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Chao.